Que Dios les bendiga, muy buen día. Tengan todos ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo en este precioso momento. Yo quiero en este momento, con la ayuda del Señor, hermanos, compartir un poquito la palabra de Dios, ya que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, tan complicados, y necesitamos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Hoy yo quiero hacer un paréntesis porque siento de parte del Señor, hermanos, que necesitamos unas palabras de aliento, unas palabras que nos fortalezcan. Y eso solamente lo puede hacer el Señor a través de su palabra, de la Biblia, de las Escrituras. Y bueno, yo quisiera que me acompañaran a leer una parte de la Escritura que está aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16, versículo 33. Estas palabras las habla Jesucristo. Y es bonito, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos que el Señor nos ha dejado unas palabras de aliento, unas palabras de fortaleza, unas palabras que son promesa para nosotros, donde Dios nos dice que Él va a estar con nosotros, que aunque va a haber aflicción, aunque quizás va a haber problemas, la problemática se va a dar, vamos a estar bajo una situación difícil, pero en medio de eso el Señor nos dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos muestra y nos revela el corazón de Dios, cómo Dios, hermanos, nos puede comprender y Él nos hace sentir, ¿verdad? Como hijos, que tenemos un papá, un padre que no nos va a dejar y que Él va a estar contigo donde quiera que puedas estar, no importa la condición en la que estés pasando, el Señor, yo te quiero decir de que Dios aquí en su palabra nos dice que va a estar con nosotros, aunque esté el tiempo difícil, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Quiero que leamos esta parte en el capítulo 16 de San Juan, versículo 33, dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué bonitas palabras. El Señor Jesucristo nos dice, yo sé que en el mundo van a tener aflicciones. A veces van a venir aflicciones donde viene la escasez, pero Dios dice, no los voy a dejar, aunque sé que están padeciendo, hay carencias, hay necesidad de ciertas cosas, pero Dios nos dice, yo voy a estar con ustedes. Ustedes solamente confíen en mí, aunque hay un tiempo de aflicción, pero yo voy a estar ahí. Así es que cuando está el Señor bajo control, hermanos, debemos de tener la plena paz, la plena seguridad, ¿verdad? Que el Señor va a obrar poderosamente, ¿verdad? Y yo quiero mencionarles, hermanos, dicho sea de paso, ¿verdad? Hoy por la mañana recibí la llamada de una hermana y me dice la hermana, pastor, fíjese que yo he sentido de parte del Señor que, que si hay algún hermano con necesidad, pues hay que ayudarlo. Y yo me comprometo a dar pues un poquito de huevos, de frijoles, de cosas enlatadas. Dice, porque dentro de lo que es nuestra familia, me dice la hermana, siempre va a haber necesidades. Y yo, a pesar de que tampoco estoy en la abundancia, me dice la hermana, mira el corazón de esta hermana, me dice más, sin embargo, pastor, yo quisiera que nuestros hermanos nadie padezca, porque somos un cuerpo. Y si una hermana sufre, sus niños tienen hambre y no tienen, dice, pues como que eso me hace sentir mal y me duele a mí. Así es que de lo poquito que yo tengo, pastor, si hay una necesidad, usted nada más llámeme y a ver cómo le hacemos, pero vamos a ayudar a las familias de la iglesia o cualquier necesidad que pueda haber. Y eso a mí, hermanos, me da mucho gusto porque me puedo dar cuenta de que realmente somos una familia y que Dios está bajo control de todas las cosas. Es por eso, hermanos, que el Señor nos dice, en este mundo ustedes van a tener aflicción,
Pero en medio de la aflicción, dice Dios, confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Es decir, Dios, Jesucristo nos está diciendo, yo fui afligido, yo padecí, yo sufrí, yo tuve problemas complicados, pero yo confié en mi Padre y mi Padre me dio la fortaleza y pude vencer. Entonces, si yo ya vencí al mundo, yo ya vencí las aflicciones, entonces dice, ahora solamente ustedes confíen en mí. Entonces, hermanos, lo que yo quiero decirles que el Señor nos ha dicho en su palabra, lo acabo de leer, el Señor lo que nos está diciendo, confíen en mí. Yo ya vencí al mundo, yo ya vencí. Sé que ustedes van a sufrir, sí, pero si ustedes ponen mi confianza en mí y yo voy a vencer, yo ya vencí, yo voy a darles a ustedes la victoria. Es por eso, hermanos, que me encanta mucho esta parte de la Escritura, porque aquí los apóstoles en su tiempo, el Señor sabía que ellos iban a ser afligidos. El Señor sabía que los apóstoles iban a ser perseguidos, iban a tener aflicciones, iban a ser presionados por las diferentes circunstancias que ellos iban a pasar. Pero Dios, Jesucristo les estaba diciendo, solamente confíen. Así como yo vencí en la cruz del Calvario a todos mis enemigos, ahora yo les voy a dar esa victoria, pero si ustedes confían en mí. En otra parte de la Escritura dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjense qué preciosa Escritura, porque esta palabra nos muestra que no importa lo que estemos pasando, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor tú has perdido a un ser querido, a lo mejor el dolor es muy grande, es muy fuerte. A lo mejor en este momento tú has sido pasado por una prueba que nunca antes la habías pasado y tu estado emocional ha sido dañado, te sientes sin fuerzas, sientes como que el mundo se te ha venido encima, o a lo mejor piensas que como que pareciera que es un sueño y quisieras despertar a la realidad, pero te das cuenta que lo que estás viviendo es la realidad y el dolor es mucho, la presión es mucha. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor en esta hora te está diciendo, tú vas a poder vencer, que no importa lo que estés pasando, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, te voy a abrazar, te voy a agarrar de mi brazo, agárrate de mi brazo y vamos a caminar y vamos a pesar esta tempestad. Mire qué bonito, hermanos, que no importa lo que estemos pasando, pero agarrados del Señor, agarrados del Señor, como dice su palabra, Él no nos va a dejar a la deriva. Él va, en este momento me viene el recuerdo de que dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesús, en una ocasión, Él había hecho muchos milagros, ¿verdad? Se había dado de comer a miles y miles de gentes, niños, jóvenes, adultos, y bueno, fue aquello una cosa impresionante. Pero dice la Biblia que después de ese milagro tan maravilloso que ocurrió, dice la palabra de Dios que entonces ellos empezaron a ir a otras regiones para seguir predicando la palabra. Pero dice la Biblia, hermanos, que el Señor iba tan cansado que el Señor se quedó dormidito en aquella barca donde iban los apóstoles. Y dice la Biblia, hermanos, que de repente se levantó una tormenta impresionante, que dice la Escritura, hermanos, que las olas daban con ímpetu contra la barca, de tal manera, hermanos, que los apóstoles sintieron que ellos prácticamente iban a morir, iban a perecer en aquella barca. Y yo les quiero decir, hermanos, que el apóstol, en este caso Pedro, era un hombre pescador. Los hombres que iban ahí eran gente de mar, eran gente que estaban acostumbrados a las corrientes contrarias del mar, a las tempestades, a los malos vientos. Estaban acostumbrados a ese tipo de vida. Sin embargo, ellos vieron que esa tempestad no era una tempestad
natural, sino que traía elementos diabólicos, traía elementos demoníacos, una tempestad sobrenatural, donde aquella tempestad los iba prácticamente a destruir y ahogarlos, destruir la barca y morir ahogados en aquel mar, ¿verdad? Furioso. Pero dice la Escritura, hermanos, y bendito sea el nombre del Señor, que dice la Biblia, que entonces rápidamente van los apóstoles, va Pedro y le dice al Señor, 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 despierta, mira que perecemos. Y el Señor, un poco cansado, dice la Escritura, que de alguna manera Él se levanta y al ver la situación que no era nada fácil y los apóstoles temerosos, entonces dice la Biblia, hermanos, pero aquí yo quiero resaltar, hermanos, que los apóstoles habían reconocido que el único que los podía salvar era Jesucristo, ¿verdad? Por eso van ellos y despiertan al Maestro, despiertan a Jesucristo, porque ellos sabían que la única opción para poder salir con vida de esa situación solamente era llamar a Jesús, despertar a Jesús, llamarle y decirle, Señor, perecemos. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor se levantó y el Señor le empezó, se paró frente a aquella tempestad impresionante y dice la Escritura que empezó a hablarle, hermano, a aquella tempestad, habló a los vientos y les dijo que se estuvieran quietos, que se tranquilizaran, que ya había estado bueno, que entonces, mire qué bonito, hermanos, que dice la Biblia que los vientos, hermanos, se tranquilizaron y dice que toda aquella tempestad, ¿verdad? Ya lo que vino a hacer, vino a haber una quietud, vino a haber una tranquilidad, vino a haber algo maravilloso y todo aquello se tranquilizó de tal manera, hermanos, que ya, hermanos, todo se fue completamente diferente. Y dice la Biblia, hermanos, que los apóstoles se quedaron impresionados, se quedaron impactados, maravillados, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos, Él les habla a los vientos y los vientos le obedecen? Pues ese Dios todopoderoso es el que estamos predicando, a nuestro Jesucristo. El Señor Jesucristo es la salvación. No importa lo que se esté pasando, no importa la condición, la situación, la adversidad, la aflicción, no importa, hermanos. La Biblia dice que el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta solamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos en esta hora la gloria y la honra. Así es que solamente el Señor es el único. Yo quiero decirte, hermano, que el único que nos puede hacer entrar en ese tiempo de paz. Hoy estamos viviendo prácticamente un tiempo tan difícil donde lo que anhelamos es la paz. Hoy, por ejemplo, yo he estado yendo a algunos lugares en ocasiones que tengo que salir y yo miro la desconfianza que hay en la gente. Veo la intranquilidad, no veo esa paz. El mundo está viviendo un tiempo de turbulencia y los únicos que nosotros podemos, hermanos, los únicos que pueden ser agentes de bendición somos nosotros, hermanos. Yo me impacta mucho y me gusta mucho el saludo. Claro, nosotros como cristianos siempre llegamos y Dios nos bendiga, ¿verdad? Y qué palabra tan bonita, porque se imagina la bendición de Dios, hermanos. Yo creo que es lo más grande que uno puede tener, que alguien le diga a usted que Dios lo bendiga, porque yo pienso que ahí está la verdadera felicidad, hermanos. La felicidad no está en tener tantos bienes, tantos carros, tantas casas, tanto, que es bueno, ¿verdad? Pues Dios se lo da, pues gloria al Señor, ¿verdad? Si usted busca al Señor, primeramente al reino de Dios y su justicia, y usted lo busca, y Dios le agrada que usted lo busque, pues Dios le empieza a dar a usted, y es bueno disfrutar la bendición del Señor, es impresionante, pero siempre poniendo primero a Dios, claro. Entonces, yo noto, hermanos, que la verdadera bendición espiritual está cuando uno bendice, ¿verdad?
cuando uno bendice, cuando uno como padre le dice a nuestros hijos, hijo, que Dios te bendiga. Uno los está marcando. Cuando uno le puede decir a alguien que está pasando un momento difícil, Dios está contigo, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Hermanos, esos son los mejores regalos que hoy en día la gente necesita. Y el saludo de los hebreos, de los judíos, a mí me encanta, hermanos, porque es aquel saludo donde se dice Shalom, ¿verdad? Shalom, que el Eterno esté contigo, que el Eterno te bendiga, que el Eterno, que la paz del Eterno, que la paz del Dios Todopoderoso esté contigo. Es decir, que la paz de Dios esté contigo. Es un saludo también del pueblo del Señor. Yo creo que nosotros en este tiempo deberíamos nosotros, hermanos, de llevar ese tipo de mensaje. Solamente decirle al mundo, entra usted a un lugar y que les diga que la paz de Dios esté con usted. Yo le puedo asegurar que esas palabras van a hacer la diferencia. Porque ahorita la gente está cuidándose nada más de que algo va a suceder, de que el virus va a saltar y va a estar contagiándome. Y la gente, voy a morir, la gente está pensando, y voy a morir, y qué va a pasar con mis hijos, y mi casa, y mi trabajo, y qué va a suceder conmigo, y cosas así, hermanos. Ahorita en este tiempo necesitamos la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente nos la da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, aquí mismo, para no darle mucha vuelta a la escritura, aquí en San Juan, en el capítulo número 14, hermanos, pero en el versículo número 27, hay una promesa que Jesucristo nos está dando a nosotros. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 27, claro, hablando Jesucristo a nosotros, y dice, la paz os dejo. Claro, ya Jesucristo, en este tiempo, ya Jesucristo ya no estaba. Él había partido hacia el cielo, porque acordémonos que Dios no era de este mundo. Él vino a este mundo con una misión, salvar al perdido, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino a la tierra y estuvo en la tierra, creció, se desarrolló, y en el momento que Dios dijo, es el tiempo, dice la palabra, que Juan el Bautista estaba él predicando, el reino de los cielos se ha acercado, porque él estaba anunciando que iba a venir uno más grande que él, porque él nada más venía a preparar el camino del Salvador. Y entonces está Juan el Bautista en el Jordán predicando que el reino de los cielos se está acercando, que se pongan aguzados, que preparen su corazón para recibirlo. Y él está dando ese mensaje cuando de repente aparece Jesús y Jesús es bautizado por él. A partir de ese momento, dice la Biblia, que entonces Jesús empieza su verdadero ministerio de predicación, de salvación, de que Él era la respuesta, de que Él era el camino, de que Él era la verdad y que era la vida. Entonces Él empieza a dar ese mensaje y empieza, por supuesto, a ser tentado y después vence la tentación y empieza Él a sanar a los enfermos, empieza a dar palabras de vida y bueno, hermanos, produce toda una revolución en ese tiempo nuestro Señor a través de su mensaje divino. Y bueno, entonces nosotros miramos que el Señor Jesucristo durante 3 años y medio aproximadamente, Él predica, sana, resucita muertos, sana leprosos, gente que iba a morir los sana, y hace una serie y da su mensaje y prepara a los discípulos. En ese momento el Señor muere en la cruz, después de cumplir todo, dice la palabra que Él resucita al tercer día como lo había prometido, vence a los demonios, le quita las llaves del imperio de la muerte al diablo, lo vence en la cruz del Calvario. Su resurrección fue lo más poderoso que jamás se haya habido en la historia de la humanidad. Nunca antes, hermanos,
Ninguna religión ha profesado la resurrección de los muertos, ninguna. Usted le puede poner atención al Islam, le puede poner atención al budismo, le puede poner atención a las diferentes, al hinduismo, a las religiones del Lao Tse-tung, del confucianismo. Todas esas religiones, ninguna de esas religiones le va a hablar del poder de la resurrección. Esto solamente Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, Jesucristo es la vida. Por eso él pudo resucitar de entre los muertos, es decir, venció la muerte. Y en esta hora yo le quiero decir que el Señor Jesús está aquí para sanarlo. Este Señor Jesús está aquí para bendecirlo. Y yo le quiero decir que a pesar de todo lo que usted puede estar pasando, Dios ha prometido estar con usted. Mire usted lo que dice el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que Jesús tenía cuando estuvo aquí en la tierra, así como cuando él pudo controlar aquella tempestad, porque él estaba aquí, ahora esa paz, hermanos, que él pudo experimentar y trasladarla, esa misma paz el Señor ahora nos quiere dar a nosotros. Dice, aunque yo ya me fui, pero yo he dejado mi consolador, ese consolador que es su espíritu, hermanos. Acordémonos que la obra redentora fue espíritu y carne. Espíritu y carne. Era Jesucristo materializado, pero era espíritu. Ahora el Jesucristo ahora se desmaterializa y él parte de este mundo, pero su espíritu está con nosotros. Es decir, su presencia en espíritu está con los que le buscan en espíritu. Si usted quiere fortalecerse y tener esa relación con el Señor en espíritu, usted tiene que orar, tiene que pedirle a Dios, tiene que pedirle, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor. Señor, yo quiero confiar en ti. Dame la fe, dame la seguridad de que tú estás conmigo. Y Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios va a estar con nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa paz maravillosa que solamente el Señor nos puede dar. Mire lo que dice, quiero leerle nuevamente lo que dice la Escritura. Dice, la paz os dejo, y luego dice el Señor, mi paz os doy. Es decir, la paz que el Señor tuvo hace 2000 años cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice, esa paz que yo tuve, ahora yo se las voy a dejar a ustedes. Dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, el Señor dice, yo quiero que ustedes sepan que mi paz es diferente a la del mundo. Muchas veces, hermanos, la paz del mundo dice, bueno, la paz, porque esta es la verdadera paz, digamos, del mundo. La paz del mundo es simplemente ausencia de problemas, hermanos. Dice el mundo, si no hay problemas, pues entonces hay paz. Si no hay conflicto entre dos países, entonces eso es la paz. Ausencia de problemas. Pero Dios nos está diciendo que la paz de Él es una paz sobrenatural, hermanos, que aunque estemos pasando nosotros problemas, es decir, aunque haya problemas, Dios ha prometido que en medio de los problemas, Él nos da una paz sobrenatural. No es como la que el mundo da, no, es una paz que nos inunda en medio de los problemas, la paz del Señor. Y yo en esta hora quiero decirles que el Señor tiene el control de la vida, de su vida y de mi vida y la vida de todos los que confiamos en el Señor. Si usted no ha sentido paz en su corazón en medio de estos problemas, de estas dificultades, y usted ha sentido como que pareciera que el mundo ya no tiene sentido, como que pareciera que se siente solo, yo le quiero decir que Dios está con usted y que Dios quiere
tomar control. A lo mejor usted no ha sentido esa paz porque usted no tiene al Señor en su corazón. Si en este precioso momento usted quiere entregarle su vida al Señor, yo solamente le quiero decir que repita conmigo estas palabras. Conmigo, Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más, porque yo te quiero servir. Si usted ha hecho esta confesión de fe, de salvación, de arrepentimiento, yo le quiero dar la bienvenida a la iglesia del Señor, a la iglesia que le ama, ¿verdad? Y quiero decirle que tiene que hacer tres cosas que son vitales, son muy importantes. La primera va a ser que tiene que empezar a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra, es la forma como Dios habla de una manera muy segura. Segunda cosita, tiene que empezar a orar. ¿Qué es orar? Usted va a decir, bueno, orar es platicar con Dios, así como platicamos con las personas, pero ahora vamos a hacer un lado las personas y vamos a platicar en lugar de las personas con Dios. Platicar con Él, decirle nuestros temores, nuestras necesidades, platicar todas las cosas, es algo tan bonito. Y número 3, tiene que buscar una iglesia donde congregarse. La palabra de Dios nos enseña que debemos de congregarse. Ahora, tiene que buscar un lugar correcto donde congregarse. Lo que yo siempre digo es que tiene que buscar un lugar donde se predique a Jesucristo, una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde le enseñen que hay que apartarse del mal para hacer lo que Dios dice en su palabra, una iglesia donde se predique la sana doctrina, ¿verdad? Que eso es muy importante y tiene que estar ahí para que usted se convierta en un discípulo y usted pueda tener un maestro. Claro, el maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo, pero normalmente Dios tiene iglesias, congregaciones donde Dios llama al pastor, ¿verdad? Para que pastoree las ovejas, para que les dé el alimento y cumple la función de maestro en este caso, ¿verdad? Con un discípulo. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde y estamos muy agradecidos por haber estado en este momento con ustedes. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Amén. Amén.